Una manera muy bella de entender el Evangelio de hoy es con esta frase: la solidez viene de la experiencia. Pero expliquemos la frase. Resulta que hay un salmo que dice: gustad y veréis cuán suave es el Señor. Gustad y veréis cuán suave es el Señor. ¿Qué quiere decir esa frase? Que uno tiene que tener la experiencia, uno tiene que saborear la bondad de Dios para realmente comprobarlo y apoyarse y vivirlo. Es que en esa línea va la palabra de Cristo, exactamente en esa línea. ¿Qué es la casa edificada sobre roca? Es la persona que ha hecho la experiencia de que el Evangelio sí funciona. Como quien dice: ya escuchaste, ahora ponlo en práctica. Y cuando lo pongas en práctica, te darás cuenta que sí funciona. Y cuando veas que sí funciona, tendrás conciencia de la solidez de lo que has recibido. Y eso es lo que te hace fuerte. Eso es lo que te hace fuerte. Es decir, que la memoria de la solidez, óyeme las palabras, la memoria de la solidez, la memoria de la experiencia es la que me da la solidez. Al recordar, al tener conciencia de que el Evangelio sí funciona, me apoyo más en el Evangelio. Y es un proceso que se retroalimenta. Pongo en práctica el Evangelio, veo que sí funciona, me apoyo más en el Evangelio. Lo pongo entonces en práctica y veo que sí que funciona y me apoyo más en el Evangelio. Esa es la casa sobre roca. En cambio, el que se limita solo a oír, incluso si entiende, porque es muy probable que esté entendiendo, pero aunque el que se limita simplemente a oír, en realidad no conoce la solidez. No conoce la solidez de lo que ha recibido. No conoce la solidez de la enseñanza. Y como no la conoce, no se apoya en ella. No tiene firmeza. ¿Me explico? Entonces, por eso estamos diciendo, de la experiencia viene la firmeza, de la experiencia viene la solidez. Ponlo en práctica. Haz lo que dice Cristo. No te limites a escuchar. Haz, actúa, obra, obedece. Y a medida que vas descubriendo que sí es verdad, que se consolida en ti la paz, que se consolida en ti la alegría, que se consolida en ti la buena noticia, estás sobre roca. Si te limitas solo a entender, es como si yo te mostrara los planos de un carro fantástico. Tú no te puedes montar en unos planos. Los planos no te van a llevar a otra ciudad. Los planos no te van a sacar de paseo. Tú necesitas ver que eso funciona, que ahí está el vehículo, que sí se mueve. Eso es lo que tú necesitas ver. Y cuando tú lo ves, entonces crece tu confianza. Ya escuchaste, magnífico. Ahora obedece, comprueba, gusta y mira qué bueno es el Señor. De ahí vendrá tu solidez y de ahí vendrá tu victoria.